Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 22 de mayo del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM. La emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular con la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Hola a todos. Aquí recibo el saludo de Guillermo Useche desde Puerto Ordaz, de Henry Moreno Hernández desde Atlanta, Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania, Xavier Miguéis en Barcelona, España, José de Villa en Maracaibo, Hugo Boscán en Játiva, Valencia, España, Gino Peña, saludos especiales para Floralicia desde San Agustín, en Caracas, Luis Díaz, desde Cabimas, Estado Zulia, de donde era mi papá, Douglas Isturiz desde El Salvador, Euclides Mendoza en Maracaibo, Saeda Bon en Orlando, Alfredo González Pedrique, Alfredo y Marianela en Toronto, Gustavo González, aquí está, buenos días, la familia presente apoyando a nuestro representante, compañero Leroy Garrett. Bueno, mucho gusto a Leroy. César Márquez, felicitaciones a Floralicia desde Ciudad Bolívar, tienes muchos admiradores. Bernardo Márquez pregunta aquí que a qué hora entrevisto al doctor Garrett. No. Sí, claro. De las primeras entrevistas. De las primeritas. Ya le voy a decir el horario. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Darwin Marrufo esperando la entrevista le doy Garrett, somos Petroamigos. Darwin será familia de Yasmil. Carlos Arteaga nos saluda desde Milwaukee. Gustavo González, saludos a mis compañeros de refinería en El Palito. Gerardo Villamediana, Ani Galvis y Mimón en Bogotá, Luis Rojas, Cabimas, Gerardo Serrao en Doral, doña María Alicia Sifontes en Caracas, María Morales en Maracaibo, Aura Castro en Panamá, Yoya le manda cariños a Barbarita desde Toronto, Max Pineda en Lima, Gerardo Álvarez en Puerto La Cruz, el amigo Marrufo está en Guanta, Chere Ramos, que no puede faltar, María Morales en Caracas, Cantón Gallo y Chillón Buitre. Ángel Asdrúbal Márquez Suárez en sintonía. Muchas gracias pues a todos por reportar. La Nathan Lederman está aquí en Miami, Max Pineda en Lima. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Buenos días, Floralicia. Muy buenos días y además muy emocionada de recibir esos mensajes de todos estos trabajadores petroleros que están buscando justicia. 23,000 trabajadores petroleros, a todos ellos mi cariño y mi apoyo y mi solidaridad. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid en la producción informativa con Floralicia. Mariel Sofía, muy buenos días. Muy buenos días y feliz miércoles para todos. Saludos también en el estudio a César, Flor, Laurita y Carlos. Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 22 de mayo, es el día de Santa Rita de Casia. Felicitaciones a todas las Ritas. Santa Joaquina de Vedruna. Felicitaciones a las Joaquinas, empezando por la Joaquina de Camila, ¿no? La hija de Camila. Santos Casto y Emilio, mártires. San Basilisco y Santa Julia de Córcega. Felicitaciones también a las Julias. Hoy, en el calendario astrológico de Enrico Mariani,
tenemos que la luna sigue creciendo en Escorpio. La luna de Escorpio, luna para arrancar de raíz todo aquello que no sirve. Luna para renunciar. Luna para hacer cambios radicales y trascendentales. Y es también la luna de las cosas ocultas. Es luna de espías, luna de brujos, luna del mundo esotérico. Es luna también de bajas pasiones. Es la luna, por ejemplo, de los celos. Así que tenga cuidado. Luna creciente en Escorpio, Sol en Géminis, este miércoles 22 de mayo del año 2024. Hoy es el Día Internacional de la Diversidad Biológica. La diversidad biológica o biodiversidad se refiere a la variedad de seres vivos existentes y las diferencias genéticas de cada especie, tanto de animales, plantas y microorganismos que nacen, crecen y se desarrollan en un determinado ecosistema. Incluye los distintos procesos y cambios evolutivos que ocurren con las especies y todo el entorno que les rodea. Es también el Día Internacional del Síndrome 22q11. Esto afecta a 1 de cada 4.000 recién nacidos. Se conoce también como el síndrome de George o síndrome velocardiofacial. Se trata de concienciar y sensibilizar a la sociedad acerca de este trastorno genético en apoyo a las personas afectadas. Es una patología que se ha incorporado recientemente a la categorización de síndromes genéticos conocidos. Se dificulta su diagnóstico, especialmente en los niños menores de 1 año de edad, y puede pasar desapercibido completamente en los primeros años de vida del paciente. Es también el Día Mundial del Pac-Man. El Pac-Man llegó a conseguir el récord Guinness de videojuegos, el más exitoso de todos los tiempos. Es el Día Mundial del Gótico. Resaltar y divulgar diversos aspectos de la subcultura gótica, como la música, la moda, el arte y la literatura. El programa que hemos previsto, que hemos armado para el día de hoy, lo vamos a comenzar precisamente con Leroy Garrett, abogado, doctor en jurisprudencia, experto global en contratación comercial para industrias de petróleo. ¿De qué vamos a hablar con el doctor Garrett? Un tribunal de Delaware citará a PDB Holding después de la introducción de una moción que busca la indemnización de los 23,000 trabajadores de PDVSA que fueron despedidos durante el paro petrolero entre 2002 y 2003. Aquel penoso, bochornoso momento de Hugo Chávez con el pito en el aló presidente. Luego vamos a conversar con Luis A. Miranda. Luis Miranda es un personaje muy, muy interesante, estratega, político, filántropo. Acaba de publicar el libro Incansable, mi historia de la fuerza latina que está transformando Estados Unidos. Últimamente se le conoce como por ser el padre de Lin-Manuel Miranda, pero en realidad durante muchísimos años Lin-Manuel Miranda no era más que el hijo de Luis A. Miranda, con quien vamos a conversar hoy. Eso será en Raleigh, Carolina del Norte. Y con Leroy Garrett vamos a conversar en Houston. Luego vamos a conversar con Rona Rizquez, la autora del libro sobre el Tren de Aragua. Detienen a 3 miembros del Tren de Aragua por traficar armas y drogas en Colombia. Se trata de Paola Alarcón, Viviana Medina y José Alexander Alarcón. Sobre este último, las autoridades lo identificaron como el jefe de la red responsable de estas actividades delictivas. Después iremos hasta Londres para conversar con Rafa de Miguel, el corresponsal del País de Madrid en el Reino Unido. Escándalo en el sistema público de sanidad en el Reino Unido. El lunes se conoció la noticia de que el gobierno británico encubrió un escándalo de transfusiones de sangre contaminada durante décadas, después de que a sabiendas las víctimas fueran expuestas a riesgos inaceptables. De Londres iremos a Dallas para conversar con Robinson Rivas Suárez, director de la Escuela de Computación de la Universidad Central y director de la Internet Society de Venezuela. Con él vamos a conversar sobre el tema de Scarlett Johansson, quien dijo que OpenAI copió su voz sin su permiso, tomada de la película Hair, cosa que
Habíamos conversado ayer con Flor Alicia. Y vamos de Dallas hasta Río de Janeiro para conversar con el gran Hamilton de Holanda, un músico multipremiado, un virtuoso de primera línea. Y ello porque acaba de hacer un disco. Él hizo un disco con el ensamble Gurrufío y vuelve a hacer ahora un disco con un grupo venezolano, en esta oportunidad nada menos que con C4 Trío. Así que conversaremos con Hamilton en Brasil y con Edward Ramírez y Héctor Molina de C4 Trío aquí en la ciudad de Miami. Tiembla es el título del disco. Y el foro del día de hoy, ¿qué es un detox digital? ¿Cómo saber si necesitas un detox digital? ¿Qué herramientas nos presenta la propia tecnología para desconectarnos? Esto lo vamos a tocar con Inamar Cabrera, ella es psicóloga, especialista en desarrollo de la inteligencia emocional en Ciudad de México. Esto para tocar el tema desde el punto de vista psicológico. Y para tocarlo desde el punto de vista de la tecnología propiamente, vamos a conversar con Samuel Burke, presentador del podcast Suddenly Family de CNN. Samuel está en Londres. Ese es el programa que hemos previsto para el día de hoy, miércoles 22 de mayo. El 22 de mayo del año 334 a.C., el ejército macedonio de Alejandro Magno derrotó a Darío III de Persia en la batalla del Gránico. 337 después de Cristo. Muere Constantino el Grande, emperador romano, el primero en detener la persecución de los cristianos y dar libertad de culto al cristianismo. Fue el refundador de la ciudad de Bizancio, la llamó Nueva Roma o Constantinopla, en su honor. Constantinopla es, hoy por hoy, Estambul, aunque los griegos la siguen refiriendo como Constantinopla. El 22 de mayo de 1764 se funda la ciudad de Santo Tomás de la Nueva Guayana, en la angostura del río Orinoco, y fue renombrada el 24 de junio de 1846 como Ciudad Bolívar. 22 de mayo de 1859 nace Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. El médico, él toma la inspiración de su maestro de anatomía, que era una persona muy acuciosa. Decía, usted con solo ver a la persona ya puede detectar cualquier cantidad de información antes de que él hable y le diga nada. Oficio, procedencia, en fin. Y de allí, de esa perspicacia, a Conan Doyle se le ocurrió inventarse un detective tan astuto y sagaz como Sherlock Holmes. El 22 de mayo de 1885 murió Víctor Hugo, el autor del Jorobado de Notre Dame y sobre todo de Los Miserables, uno de los grandes de la lengua francesa de todos los tiempos. 22 de mayo de 1906, los hermanos Wright obtienen la patente nada menos que del avión. Esa es mi patente. 22 de mayo de 1939, Adolfo Hitler y Benito Mussolini firman el Pacto de Acero que formaliza la alianza conocida como el Eje Roma-Berlín. El 22 de mayo de 1985, la UNESCO le otorgó el premio Simón Bolívar al Grupo Contadora por su mediación en la crisis del Salvador. El Grupo Contadora lo integraban México, Colombia y Venezuela, cuando Venezuela era un país democrático y tenía una cancillería que funcionaba. Hoy está cumpliendo 37 años Novak Djokovic y hoy cumplen 20 años de casados. Esperamos que sigan casados. El rey Felipe de Borbón y él se casó como siendo príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia. Y ella no, ella solo Leticia Ortiz Rocasolano. 20 años de matrimonio. El 22 de mayo de 1813 nació el autor de esta maravilla, La cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner. Wagner falleció 70 años después, en 1883.
y esa cabalgata de las Valquirias, gracias a las ocurrencias de Francis Ford Coppola, forma ya parte de la historia del cine por esa secuencia magistral del ataque de los helicópteros en Apocalypse Now. Y de esta música fastuosa pasamos a algo más sencillo: salud, dinero y amor. El que tenga un amor, que lo cuide la salud, y la platican, que no la tire. Le llamaban el tenor de la voz de seda, Juan Arvizu, quien nació con el siglo, el 22 de mayo de 1900, allá en México. Falleció 85 años después, en 1985. Y 24 años después, en 1924, el 22 de mayo, nació en Francia Charles Aznavour. El editorial con César Miguel Rondón. Escándalo en Brasil. Leo esta información que procede de Bloomberg. El juez de la Corte Suprema, Díaz Toffoli, anuló todos los procesos e investigaciones contra el empresario Marcelo Odebrecht, vinculado a la investigación Lava Jato. Esto lo ha destacado el diario O Estado de Sao Paulo. La decisión dice que hubo colusión procesal entre el ex juez Sergio Moro y el grupo de trabajo de Curitiba, y que los derechos del empresario fueron violados en investigaciones y acciones penales. Toffoli ordenó bloquear investigaciones y procesos que involucran al empresario. Según Bloomberg, nadie en el 2017, cuando se le procesa y se condena, nadie había creado nunca una máquina de corrupción como la que creó Marcelo Odebrecht. Tan grande la máquina de corrupción que se ha llevado por delante a gobiernos dignatarios en América Latina, en casi todos los países de América Latina, menos en Venezuela, donde la complicidad, por lo visto, nunca pasó, pero las obras de Odebrecht inconclusas en Venezuela están allí, pues, como restos de dinosaurios. Pues ahora Marcelo Odebrecht queda impoluto, gracias a esta decisión del juez de la Corte Suprema, Díaz Toffoli, quien dice hubo colusión procesal. Si hubo colusión procesal, no importa cuán culpable sea Odebrecht, va a salir pues impecable, libre, todo sin mancha alguna, inmaculado. Pero más allá del detalle jurídico procesal, el escándalo de corrupción, ¿cómo queda? Esto, por supuesto, va a traer cola, y de qué manera. Así que le seguiremos la pista en los días por venir. Son las 9:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 22 de mayo. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Comerciales a la medida. Te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322. 954-433-1322. Y también para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial, ventiladores y extractores hechos a la medida. Repito el número, 954-433-1322. 954-433-1322 de Ventilex. Ni soy de allá, no tengo edad. No soy de aquí ni soy de allá. Puede ser un tema que diga lo que es la vida de un inmigrante, ¿verdad? Un inmigrante deja todas todo lo que tenía en su lugar de origen para hacer la vida en otro lugar a donde va. Y si alguien puede hablar de lo que es migrar, es nuestro próximo
invitado, Luis Miranda, Luis A. Miranda, quien muy temprano, en los años 70, salió de Puerto Rico para hacer vida en Nueva York y es hoy por hoy una persona fundamental en lo que es la presencia latina en el mundo político de los Estados Unidos. Luis, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Es todo un honor poder compartir contigo. César, el honor es mío. Gracias por invitarme para poder tener esta conversación. Luis, algo que me llamó profundamente la atención de lo que ha sido tu vida es que a cada inconveniente que se presenta, en lugar de retirarte, de renunciar, más bien eso te da como alientos para ir adelante. ¿Cómo funciona esto? Recuerdo la anécdota que necesitaban que los padres firmaran para la primera iniciativa que tuviste en materia educativa en Nueva York, pero los padres no querían firmar un papel legal porque la mayoría eran ilegales. ¿Cómo hiciste para convencerlos? ¿Cómo es eso de al inconveniente no le huyo, sino que lo supero? Mira, es entonces redoblar esfuerzo. Y ese ha sido el lema de mi vida y de lo que hablo muchísimo en mi libro Incansable. Era convencer a los padres diciéndoles, ¿por qué ustedes vinieron aquí a los Estados Unidos? ¿Qué dejaron atrás? ¿Y qué era lo que querían conseguir una vez estuviesen aquí? Y todo el mundo, o la inmensa mayoría, siempre te dice, yo quiero que mis hijos echen para adelante. Yo quiero que la próxima generación haga mucho mejor de lo que nosotros estamos haciendo. Así que eso es una enseñanza fácil, porque entonces lo que tienes que hacer de inmediato es expresar tu sentir para tener mejores escuelas, porque en estos momentos las escuelas de nuestro distrito están en el último lugar en materia de matemática y aprendizaje. Así que, ¿cómo lo vamos a echar para adelante? Cambiando las circunstancias de las escuelas. Y eso comienza con un paso simple: inscribirte para votar. Y al final pudimos convencer miles y miles de padres de que ese paso era necesario. Y eso es lo que hay que seguir haciendo. Hay algo interesantísimo en tu experiencia que viene desde los años 70, cuando llegas con lo opuesto, como dicen los españoles, a Nueva York. Te estableces en Washington Heights, en el noroeste de la isla de Manhattan, en un momento donde hay muchos emigrantes puertorriqueños, pero empieza a crecer una colonia dominicana muy importante. También habían cubanos. Y lo que quiero resaltar es que cuando tú hablas de la migración hispana, latina, la englobas. No hablas de los puertorriqueños o de los dominicanos o de los cubanos. Hoy, por ejemplo, de los venezolanos, que pasan a ser un número ya interesante. ¿Qué tienen en común todos ellos, dada tu experiencia como líder, Luis? Mira, primero el idioma. O sea, todos hablamos español, y aunque yo iba a los gringos a hablar de español puertorriqueño y español dominicano, y eso a mí me parece como un disparate, por lo menos todos nos entendemos a un nivel básico. Y yo creo que el idioma es una manera de llevar cultura, sentimiento y pensamiento. Así que si empezamos a entendernos a ese nivel personal, porque todos hablamos, mejor o peor, el mismo idioma, comenzamos con algo en común. Si entonces vamos a vivencia, entendemos, como dije anteriormente, que nosotros venimos acá a hacer una vida mejor para nosotros y para la gente que nos sigue, para la generación que nos sigue. Mira, a mí me preguntan todo el tiempo, oye, tú eras Luis Miranda cuando todavía no había Lin-Manuel Miranda. Mi hijo
que ahora es muy famoso. Y ahora te conocen como el papá de Lin-Manuel Miranda. Y mi respuesta es fácil. Si conseguí eso, conseguí una de las razones principales por la que vine aquí a los Estados Unidos. Era que la próxima generación triunfara y llegase a niveles más altos que yo. Así que por otro lado está esa vivencia personal y familiar. Y por otro lado está en que todos compartimos el mismo edificio. Si los dominicanos y los boricuas y los cubanos estamos en el mismo edificio, estamos en el mismo bote. Y lo que le afecta a uno, le afecta a los otros dos. Luis, el Lin-Manuel Miranda, ¿verdad? El hijo de Luis Miranda, vamos a poner las cosas en orden porque, como dice el refrán, primero fue sábado que domingo, hace el prólogo del libro Incansable, libro maravilloso, de verdad interesantísimo. Y tu hijo Lin-Manuel hace una acotación muy interesante. Él dice, este libro en realidad son 3 libros. Uno es la biografía, pues, de este migrante que decidió asumir este reto en la vida y hacerse la vida, salir al mar y llegar a la ciudad de Nueva York y hacer la vida allí y levantar una familia. Es también la historia de cómo pudo superar todas las dificultades que se le iban poniendo por delante, dificultades que tenían que ver con racismo, con xenofobia, y un tercer libro que es su experiencia en liderazgo social, en liderazgo político. Hablemos de ese tercer libro que está en tu libro Incansable. ¿Qué te llevó a eso, Luis? Mira, durante los últimos 2 años, después de las elecciones del 2022, empecé a leer todas estas columnas de estos llamados peritos de la comunidad latina. Y lo que leía era verdades a medias, lo que leía era información falsa, porque en muchas ocasiones estaban basadas en encuestas que se hacen popularmente por los periódicos, por las revistas, donde nosotros somos el 8, el 9% de los entrevistados. Y regularmente, porque la entrevista se hace en inglés, están entrevistando a aquellos de nosotros que nos comunicamos en inglés y no están incluyendo a una tercera parte de nuestra comunidad que todavía se comunica en español. Y basado en datos falsos, uno llega a conclusiones falsas. Y mientras yo criticaba todo esto, mis amigos me decían, mira, en vez de criticar, haz lo que has hecho a través de toda tu vida, haz algo al respecto. Y entonces, así es que nace Incansable. Yo empezar a plasmar en escrito esos 45 años que he tenido en el quehacer público y político aquí en los Estados Unidos, pero mientras hago eso me doy cuenta que mi familia se mete más y más en todo lo que estamos diciendo, porque mi familia ha sido parte integral de todo lo que nosotros hacemos. Y entonces se convierte también en autobiografía. Mientras todo eso pasa, mira, ahora hablamos de latinos y hablamos de hispanos y hablamos de latinex, como quiera que nos queremos llamar, como un grupo. Pero cuando yo estaba al principio de este quehacer, no éramos un grupo. Estaban los boricuas en Nueva York, estaban los cubanos en Florida y estaban los mexicanos y los mexicanoamericanos en el oeste y en el sur. Y poco a poco, muchos de nosotros somos los que hemos empezado a trabajar fuerte en las cosas que tenemos en común para que cuando estemos luchando allá afuera, hablemos de que estamos representando 65 millones de latinos, no 5 millones de boricuas y 4 millones de cubanos, etc. Y esos 65 millones que pasan a tener un peso importante en este escenario electoral al cual estamos entrando, Luis, pero pasamos a ser una especie de sector peligroso. Envenenamos la sangre
de los nativos del país. De acuerdo a Ronald, de acuerdo a Trump. ¿Qué le espera a la población hispana en estos tiempos que corren, Luis? Mira, han pasado 3 cosas con nuestra población y siguen ocurriendo década tras década. Por un lado, seguimos aumentando. Hablamos de los 65 millones, vamos a hacer el 40% en 20 y pico de años. 2 de cada 5 de los que vivimos aquí en los Estados Unidos. Lo segundo que está ocurriendo es que estamos diversificándonos. No había una comunidad venezolana en los números que la tenemos ahora en Nueva York y en otras partes de los Estados Unidos antes de una década atrás. ¿Y qué sigue ocurriendo? Seguimos diversificándonos y entendiendo y aprendiendo unos de otros. Y lo tercero que está pasando es que estamos dispersándonos. Que antes no era importante la población latina en Georgia y en el 2020 yo pasé un grueso de mi tiempo hablándole a 3% del voto en Georgia que son latinos. Pero como sabemos que Georgia es un estado que puede ir demócrata o republicano y que el que gane, gana por un pelo, ese 3% era crucial para los demócratas ganar el estado. Y los republicanos, ellos saben muy bien. Por eso hablan los disparates que hablan, porque ellos no tienen que ganar el voto latino, ellos tienen que sacar suficientes votos del voto latino para hacerle daño a la coalición demócrata. Así que paso muchísimo tiempo allá en Georgia hablándole a ese 3%, porque la dispersión de la comunidad latina nos hace importante y crucial en todos los estados de la nación. ¿Qué sugieres, Luis, en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos electorales? Mira, que todos tenemos que hacer un poquito. Primero que nada, tenemos que entender y hacerlo muy personal, que alguien que dice que estamos envenenando la sangre del país no puede tener nuestros intereses en mente. Y uno ponerse a contar, mira, si mi vecino dice que yo mudarme aquí dañó este vecindario, si mi vecino dice que si yo me caso con su hija estoy envenenando su sangre, mira, eso no es un buen vecino. Así que poco a poco tenemos que empezar a entender que la retórica maga y trompista es mala para la comunidad latina. No nos va a hacer avanzar como comunidad y tener las necesidades que tenemos, satisfacerlas. Lo segundo que tenemos que hacer, una vez entendemos eso a nivel personal, es hablar con gente. Mira, yo paso tiempo en el supermercado hablando con gente de política porque el diálogo es importante. Ayer yo decía, cuando estuve allá en Orlando, que hay gente que ya está ida. Hay trompistas que no hay manera de convencerlo. Eso es lo que hace cuando uno oye demasiado de Fox en su vida. Así que esa gente está ida. Olvídate de esa gente y concéntrate en aquella gente que todavía puede tener un diálogo. Y de verdad, yo creo, César, esa es la inmensa mayoría de la comunidad latina, porque la última encuesta real que se hace sobre latinos, que es una encuesta solo de latinos a finales del 2023, encuentra que aunque los latinos 2/3 partes votaron por Biden en las elecciones del 2020, ahora solamente el 49% está diciendo que lo están respaldando, pero Trump no ha subido. Lo que ha pasado es el desencanto y la mala información. Y en eso es que tenemos que concentrarnos. Bien, vuelvo al libro Incansable, que habla de una vida absolutamente incansable. Y tuviste mucho éxito criando a tu familia, criando a tus hijos. Y Lin-Manuel Miranda, pues pasa a ser el gran orgullo, no
de la familia Miranda solamente, sino de toda la comunidad latina, hispana en los Estados Unidos. Gracias por esas palabras. Dado sus éxitos. Pero habla de una familia muy unida. Cuando a la hora de las chiquitas tuviste que hipotecar la casa para apoyar a tu hijo en la obra Hamilton, allí estuvieron. Y cuando había que poner la casa de colateral para poder lograr la escuela en el barrio, allí estuvo. ¿Qué te ha dado tanta confianza, ya como última pregunta, Luis? Mira, ¿Es exceso de confianza en ti? Bueno, ¿Te sientes que estás yo- protegido por la providencia? ¿Qué pasó? Mira, por un lado, no tengo duda que estoy protegido por la providencia. Vamos a empezar con eso. Mi mamá siempre decía, ay muchachito, hay gente que nace con estrellas y otros que nacen estrellados. Y tú naciste con estrellas. Así que por un lado, claro está que alguien allá arriba está asegurándose que los pasos que demos sean lo más correctos posible. Pero yo creo que lo más importante es que cuando uno hace cosas con convicción, uno sabe que está haciendo lo correcto, aunque salga, como dicen allá en mi pueblo, el tiro por la culata. Cuando nosotros invertimos en Hamilton, mira, otra gente hubiese invertido, pero nosotros lo vimos como una buena oportunidad, no solamente para apoyar a nuestros hijos, pero para salir de nuestra situación económica, que era vivir de cheque en cheque, que fue lo que vivimos toda la vida. Así No es. no era una familia de carencia, pero no era una familia de abundancia. Y de verdad que a veces uno quiere a lo mejor tener 2 cheles allá afuera para poder darse ese viajecito. Yo cuento en el libro Incansable cómo nosotros guardábamos, nos fascinaba Broadway, y todos los años íbamos guardando poquito a poquito durante el año para en el proceso, en el mes de diciembre, podíamos ir entonces a ver una obra musical en Broadway. Y lo mismo cuando mi casa sirvió de colateral para comprar el edificio de la escuela que queríamos establecer. Ahí de verdad que no le dije nada a mi esposa, porque me hubiese hecho muchas preguntas y no teníamos el tiempo para convencer a nadie. Y de verdad que yo cuento en Incansable, César, ella se entera porque una docena de años más tarde, que yo me voy de la junta directiva de la escuela Amber, la nueva presidenta de la junta, cuando da su discurso final para darme las gracias, termina diciendo, y gracias a Luis por usar su casa de colateral para nosotros comprar nuestro hogar. Y yo pienso, coño, ¿cómo es que tú dices eso? Mi esposa, ahora tengo que explicarlo 12 años más tarde. Pero de nuevo, yo sabía que íbamos a echar para adelante porque nuestra comunidad se preocupa por la educación de sus hijos. Así que todo el mundo va a trabajar juntos. Muy bien. Bien, te agradezco mucho estos minutos, Luis. Y el libro lo recomiendo ampliamente. Incansable, está también en inglés. De Luis A. Miranda, a mucha honra, el padre ahora de Lin-Manuel Miranda, aunque toda la vida Lin-Manuel Miranda era el hijo de Luis A. Miranda. Un fuerte abrazo, Luis, muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí y gracias por esta conversación tan interesante. Gracias. Y bien, el reloj nos dice que son las 18 minutos de la mañana, corriendo una pausa breve para regresar con el foro. Esto es En Conexión. Dependes terriblemente, irremediablemente de la tecnología. ¿Crees que no puedes estar sin la tecnología, el teléfono celular, la computadora? Si es así, quizá te haga falta un detox digital. ¿Qué es un detox digital? Bueno, eso es lo que vamos a abordar en nuestro foro de hoy. En Londres está nuestro muy estimado Samuel Burke, quien presenta el podcast Suddenly Family de CNN, experto en todo esto que son redes sociales y tecnología. Samuel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá.
Qué bueno estar con ustedes de nuevo a través de un aparato digital, a través de medios digitales, o sea, ya metidos en todo lo que estamos tratando de evitar, por un lado. Y en Ciudad de México, para abordar el tema desde la perspectiva psicológica, está la psicóloga Inamar Cabrera. Inamar, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel. Buenos días. Encantada de estar con ustedes. A ver, ¿qué es esto del detox digital, Samuel? Bueno, por mi parte diría que es una fantasía, porque todos queremos, todos hablamos de esta fantasía, pero por la realidad del trabajo es imposible. Hay un ejemplo muy fuerte y por eso estoy contento de que me hayas invitado, porque aquí en Europa tenemos el ejemplo de Francia, que tiene algo que se llama le droit à la déconnexión, el derecho a desconectarse. Muchas personas, o más bien muchos medios han dicho que el empleador no tiene derecho de mandarte un email después de las 9 de la noche. No es así. Es nada más que el empleador no tiene derecho de decir, César Miguel, ¿por qué no me contestaste ayer? Es eso, pero es un ejemplo y desde mi punto de vista, hasta que los trabajos, los empleadores tengan una ley así a nivel mundial, vamos a seguir sufriendo la falta del detox digital que todos queremos en nuestras vidas. Psicológicamente hablando, ¿qué implica esa dependencia de la tecnología? ¿Y qué vendrías a hacer psicológicamente hablando el detox digital, Inamar? Sí, esta dependencia quiere decir que de una u otra manera la tecnología está interfiriendo en el desenvolvimiento, sea social, laboral o inclusive de salud. Es decir, ya estás viendo repercusiones en todas estas facetas. Utilizas como medio de comunicación solo, y recalco eso, la tecnología, ¿no? Entonces ya la tecnología se vuelve el centro y no una herramienta en el día a día. ¿Y cómo se trabaja psicológicamente? Sí, es más como conductualmente, ¿no? Se tienen que hacer cambios de hábitos para que la persona justo vaya como desconectando, ya se reconfigura, digamos, esa relación con la tecnología, no desde la dependencia, sino como tal cual, como un apoyo. A ver, yo pertenezco a una generación donde veníamos, vista los avances de hoy, veníamos como del Pleistoceno, ¿no? Yo empecé a usar el teléfono celular muchísimo cuando ya yo había vivido buena parte de mi vida. Claro, hoy en día yo digo, ¿cómo se podía vivir sin el celular? Pero yo viví una vida muy feliz sin el celular. Y así con tantas otras cosas. Pero cada vez que van naciendo una nueva generación, está completamente imbuida en la tecnología. A ver, ese derecho a la desconexión que están manejando los franceses, ¿cómo se puede implementar? Porque ahora que todos tenemos el celular y por el celular tengo la oficina, mi vida allí, me van a molestar a la hora que sea si yo estoy conectado todo el tiempo. ¿Tengo derecho a desconectarme, Samuel? Son multas. Hay varias compañías que han recibido multas de $60,000 por haber violado esa ley, por haber dicho, César Miguel, ¿por qué no contestaste? Tienes que contestarme. Tiene que empezar ahí, porque yo, por ejemplo, a veces reviso el teléfono, el teléfono, aunque no hay ningún mensaje, porque ya tengo ese hábito tan doloroso, tanta ansiedad de que, a ver si me piden algo, que el trabajador de hoy en día necesita ese derecho, necesita saber que la compañía va a recibir una multa si le hablan a las 10 de la noche. Hay herramientas en los iPhones, por ejemplo, ya vienen con el iPhone, puedes poner un límite en Instagram, Facebook, cualquier aplicación. Yo tengo los límites, eso me ayuda poco a poco, pero la parte más fuerte es eso entre el empleador y el empleado. Y es ahí donde tenemos que, como sociedad, como gobiernos, como ciudadanos, trabajar para lograr eso. Claro, cuando la vida era, ¿cómo se diría? Análoga. Yo salía de la oficina a las 5 de la tarde y ya no hay manera de que me vaya a molestar nadie, porque además
solo tenía teléfono en mi casa y nadie me iba a llamar a mi casa. Pero ahora no, ahora estoy imbuido por la tecnología a toda hora. Samuel habla de la dependencia laboral, pero hay una dependencia anímica, psicológica también con estos aparatos. ¿De qué manera eso me puede perjudicar en mi vida personal, en mi vida íntima, Inamar? Sí, hay un circuito de gratificación en todo este tema de las redes sociales, es decir, hay gratificación por los likes, digo, hablando químicamente en el cerebro, ¿no? Ajá. Entonces se genera serotonina cuando cuando veo el like. De hecho, Instagram ha eliminado, o sea, hay una serie de cosas que ha hecho también el mundo digital para tratar de aminorar. Sin embargo, eso está, ¿no? Como decía Samuel, es utópico pensar que no vamos a estar conectados a las redes sociales. Desde el punto de vista laboral, y quería agregar, sé que me estás preguntando por lo personal, pero quería como con base en mi experiencia hablar de lo laboral. Hay empresas que están generando reglas con sus empleados, porque por lo menos acá en México también hay una norma que se incorporó hace 3 años en donde la salud mental laboral, también si se interfiere, es demandable. Entonces, digamos, laboralmente creo que cada vez las empresas, sobre todo las transnacionales, se están acoplando pues a cuidar la salud mental. Desde el punto de vista personal, tienen que haber cambios de hábitos. Es decir, cuando te desconectas del teléfono antes de dormir, ¿no? Por lo menos 30 minutos o 1 hora antes de dormir se tienen que apagar las pantallas, lo cual para muchos pareciera que puede ser utópico. Esa es una. También establecer horarios en donde me voy a conectar, ya sea al correo de la compañía o a revisar redes sociales. Es decir, constantemente no podemos estar viendo las redes sociales porque justo se activa este circuito de gratificación y me voy. Entonces me aboco totalmente a lo digital en lugar de conectarme con el mundo pues físico, ¿no? El mundo real. A ver, mientras las compañías y los gobiernos se ponen de acuerdo y establecen derechos para el usuario, derechos para el trabajador, derechos para el empleador, ¿qué podríamos hacer a título personal como trabajadores? Pregunto primero a Samuel para luego preguntar el aspecto psicológico contigo, Inamar. Samuel, ¿qué podríamos hacer como Número usuarios? uno, Ajá, por favor. Número uno, hay que pensar en esto. Sacamos una vez en CNN un informe que mostraba que la reacción química que uno tiene a recibir un mensaje de texto en el teléfono es igual, vimos imágenes del cerebro, era igual a usar las drogas por un momento. Si entiendes eso de que, wow, es como usar las drogas, ahí empiezas a decir, ok, tal vez necesito usar las herramientas que mencioné que están presentes en el iPhone, tanto como Android, de limitar 1 hora por día el uso de redes sociales, por ejemplo. La otra cosa que recomiendo y también los expertos recomiendan es borrar, por ejemplo, Instagram por un fin de semana y verás cómo cambia tu vida. Tu pareja estará mucho más contento y en cambio tú también. Entonces, si pasas nada más un fin de semana así, vas a ver qué tan contento estás en comparación con usar las redes todo el tiempo y eso te ayuda a ver que necesitas los límites y que sí te está afectando la salud mental. Ya. Y a título psicológico, a título personal, Inamar, ¿qué debo hacer? Sí. Es importante esa diferencia que acaba de decir Samuel, ¿no? Hay algo que se llama el síndrome de adicción al Internet. Lo que yo les voy a comentar es tratar de prevenir y no llegar a esto, ¿no? Entonces, cosas que podemos prevenir. Si vemos que ya estoy teniendo problemas para conciliar el sueño, cuando Mm, estoy durmiendo no dejo de la pantalla, o sea, me paso 30 minutos viendo el celular cuando se supone que ya debería estar conciliando el sueño. Ahí es un momento para darme cuenta, es decir, hacer un acto de conciencia y decir, ya estoy pasando el límite de solamente revisar redes sociales y ya debo desconectarme desde 1 hora antes. También, si no logro mantener una comunicación fluida con alguien, típico, no estás hablando con alguien y a cada momento estás revisando la pantalla, sí, probablemente ya estás viviendo un estrés de revisar el celular. Entonces, son muchos actos de conciencia para darse cuenta que me estoy conectando de más. Entonces, también esto quiere decir puede ser desconecto las notificaciones
porque las notificaciones definitivamente es algo que distrae y genera estrés. Tengo que eliminar las notificaciones. Puedo comenzar con horarios en los lugares en los momentos en los que me quiero conectar, establecer horarios y rutinas, y lo otro es darle más peso a actividades que no involucren la tecnología, es decir, reivindicar lo que es salir a hacer ejercicio, a caminar, tener contacto con la naturaleza, es decir, darle el espacio a estas otras actividades que a veces quedan como relegadas justo por estar viendo redes sociales o por estar conectado al celular revisando cosas del trabajo. Magníficas sugerencias, de verdad, Inamar. Bien, les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado en la mañana de hoy. Inamar Cabrera, allá en Ciudad de México, y Samuel Burke al otro lado del océano, en la ciudad de Londres. Muchísimas gracias, Samuel. Gracias a ti. Una cosita más, los ejecutivos de estas compañías de redes sociales no les permiten a sus hijos usar las redes sociales porque sí saben el daño. Ojo. He ahí el detalle, diría el sabio aquel. Por algo será. Gracias, Samuel. Inamar, muchísimas gracias. Gracias a ti, César Miguel. Gracias, Samuel, también. Inamar Cabrera, psicóloga, y Samuel Burke, comunicador de CNN. 10:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Escándalo en el sistema público de sanidad en el Reino Unido. El lunes se conoció la noticia de que el gobierno británico encubrió un escándalo de transfusiones de sangre contaminada durante décadas después de que las víctimas fueran expuestas a riesgos inaceptables a sabiendas. Décadas, sangre contaminada. Dios, ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Y en el Reino Unido? Vamos a Londres. Allí está Rafa de Miguel, el corresponsal en el Reino Unido del diario madrileño El País. Rafa, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Es un gusto como siempre, un saludo. Rafa, ¿cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo ha sido tomado por la opinión pública británica? Bueno, es un escándalo que lleva arrastrándose varias décadas. Es decir, no ha sorprendido de la noche a la mañana a la opinión pública británica, que ya conocía muy bien este escándalo. Lo que hemos vivido más bien es una conclusión bastante vergonzante para el gobierno británico de la comisión de investigación que puso en marcha hace ya 6 años precisamente el gobierno de la conservadora Theresa May. Puso al frente de esa comisión de investigación a un ex magistrado llamado Brian Langstaff, que durante estos 6 años ha entrevistado y ha interrogado a centenares y centenares de profesionales sanitarios, de responsables políticos, de altos funcionarios, de víctimas, de familiares de víctimas, en torno a un escándalo del que ya se conocía bastante desde hacía años. Esto ocurrió en torno a las décadas entre 1970 y 1991. Todas las transfusiones de sangre y los hemoderivados, los productos derivados de la sangre que en esos momentos el NHS, el Servicio de Salud británico, daba a los pacientes, no estaban suficientemente analizados, no habían pasado los filtros necesarios para comprobar que su estado era bueno. Y además mucha de esa sangre llegaba precisamente desde Estados Unidos, donde los controles todavía eran mucho más inferiores. Así que durante ese tiempo miles de personas se vieron expuestos a productos que bien tenían el virus de la hepatitis C o tenían el virus del SIDA. De esas 30.000 personas que se calcula que pudieron verse afectadas por esta sangre contaminada o por productos derivados de la sangre que estaban contaminados, al menos 3.000 personas murieron y en estos momentos existen casi otras 3.000 que todavía arrastran las secuelas de esa contaminación y de esas infecciones. ¿Y qué consecuencias puede tener eso al día de hoy, hablando ya en presente? ¿Consecuencias de tipo legal o jurídico, Rafa? Bueno, aparte de que todas estas víctimas preservan sus derechos legales, es decir, podrían ir a los tribunales y demandar al gobierno, lo más importante es que una vez escuchadas las conclusiones de esa comisión de investigación, que prácticamente dice negro sobre blanco que el gobierno británico encubrió todo este asunto, que estuvo durante mucho tiempo dando largas a las víctimas, no diciéndoles la verdad, andándose con rodeos,
no es que hubiera una confabulación de un grupo de personas para ocultar la verdad. Lo que hubo es, durante varias décadas, una dejadez por parte del gobierno y un pasarse constantemente la pelota de la responsabilidad de unos a otros para que nadie fuera capaz de asumir lo que había ocurrido realmente. Y a partir de ahí ha dicho que no escatimará a la hora de ofrecer dinero a las víctimas para compensarles. Estamos hablando de unas compensaciones que podrían ser, en el caso de las víctimas contaminadas con hepatitis C, de hasta 1,4 millones de dólares por persona. Dios. Y en el caso de las personas contaminadas con el virus del SIDA, con el VIH, podríamos estar hablando de compensaciones de cerca de 2,8 millones de dólares. Es decir, sumas astronómicas que lo que demuestran claramente es que el gobierno británico asume por fin un error y una tragedia que era más que evidente en las últimas décadas. El hueco que se le abre al presupuesto británico va a ser de consideración, ¿no? Va a ser de consideración, aunque para decirlo todo, hace ya bastantes meses, casi diría yo, que hace un año que el gobierno británico contaba con esto. O sea, sabían que tarde o temprano iban a tener que poner a un lado una serie de partidas presupuestarias para compensar a todas estas miles de personas y a todo el sufrimiento que han tenido. Una última... Sí. No, simplemente te quería añadir que el Reino Unido, con todos sus defectos, también tiene algunas virtudes como una democracia antigua que es. Y una de esas virtudes es que tarde o temprano, a través de comisiones independientes y de investigación, ocurrió hace poco, por ejemplo, con el escándalo de las oficinas postales y de todos los empleados que habían sido injustamente despedidos por fallos tecnológicos e informáticos que se atribuyeron a esos empleados cuando no había sido realmente así. Y aquí ocurre algo parecido. Es decir, al final la justicia llega tarde, pero llega, y los gobiernos admiten sus errores y lo admiten abiertamente y compensan a las víctimas. Y piden disculpas. Eso es. Rafa, la última pregunta ya de la cotidianidad. ¿Puede uno hacer cualquier transfusión de sangre en el Reino Unido con confianza hoy por hoy, verdad? Sí. Esto hace ya mucho tiempo que está controlado, que existen los exámenes de rigor a la hora de analizar estos productos derivados de la sangre. Estamos hablando de una época en la que, ciñámonos a los datos que entonces se conocían. Es decir, la hepatitis C era un nuevo tipo de hepatitis que acababa de surgir en esos momentos. Apenas se sabía nada de lo que era el virus del SIDA, del VIH, y muchos de esos productos sanguíneos además llegaron desde Estados Unidos, donde, por cierto, a los donantes se les paga por donar sangre, cosa que no ocurre en Europa, por ejemplo. Y eso atrajo a una serie de personas de grupos de riesgo, presos, personas del mundo de la droga, que necesitaban ese dinero, que dieron la sangre, y todos esos plasmas que se recolectaban de centenares de personas se combinaban en una sola mezcla para poder extraer los hemoderivados necesarios, por ejemplo, para los productos que necesitan los hemofílicos. Eso se hizo sin control y eso acabó llegando aquí al Reino Unido y esas personas acabaron contaminadas. Pero estamos hablando de una época en la que los controles eran infinitamente menos rigurosos que ahora. Muy bien. Rafa, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un gusto como siempre. Rafa de Miguel es el corresponsal del País de Madrid en la ciudad de Londres. 10:32. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento? Bueno, Flor César, Alicia? escucha esto que es terrorífico, sobre todo para aquellas personas que tienen miedo a volar. Un hombre de 73 años de edad murió y al menos otras 71 personas resultaron heridas en medio de graves turbulencias a bordo de un vuelo de Singapore Airlines de Londres a Singapur la madrugada del martes. El vuelo fue redirigido para un aterrizaje de emergencia en Tailandia, donde decenas de personas fueron atendidas por lesiones en la espalda y la cabeza. 6 de ellas se encuentran en este momento en estado crítico. El Boeing 777 transportaba a 229 personas a 37.000 pies cuando el avión cayó abruptamente 6.000 pies en aproximadamente 2 minutos, arrojando a los pasajeros contra el techo y alrededor de la cabina. Las autoridades identificaron al ciudadano fallecido como Geoff Kitchen, un británico, quien supuestamente murió no por los golpes, sino del susto, con un ataque cardíaco durante el episodio de turbulencias. Por eso usted debe siempre tener abrochado el cinturón de seguridad cuando esté en un avión. Así es, aunque no aparezca la señal
hay que mantenerse con el cinturón. Fíjate tú, estas personas que están heridas, muchas de ellas en estado crítico, podrían haber evitado su situación si no hubiesen estado con el cinturón, ¿no? Las imágenes que pudimos ver ayer y también en las redes sociales hablan de esa situación que vivieron, porque quedó totalmente la cabina repleta de papeles, de sucio, las mascarillas caídas, parte del panel del techo también se desplomó sobre los pedazos, sobre los asientos. O sea, fue una caída brutal. Yo no sé cómo hicieron los pilotos para volver a recuperar el control del avión y poder salvar la vida de esas personas, que eran 200 y pico de personas en este avión. 2 minutos en esa tragedia son una eternidad. Y son una eternidad. ¿Sí? Cuando uno va en un avión y apenas siente el bumping del avión, ese brincoteo, uno se va asustando, y más si está de la parte de atrás de las salas del avión hacia lo que llaman pues la cocina del avión, que es donde están las salas de baño de la clase económica, y ahí se siente tanto el movimiento del vuelo. Imagínate el susto por 2 minutos, ver caer las mascarillas, ver personas volando por el techo porque estaban caminando, porque sencillamente no estaban abrochados el cinturón, ¿no? Yo digo que más allá de las personas que sufrieron físicamente los golpes o el susto, está también el estrés psicológico que causó esa situación. Me imagino que vendrán demandas contra Singapore Airlines. Bueno, y era un 777, que es un avión muy, muy seguro, ¿no? Sí, así es. Bueno, el reloj indica en este momento 10:35 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Esto en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Eso pasa muy pocas veces, el cuento del avión. Lo digo porque en este momento debe estar oyéndonos alguien que va rumbo al aeropuerto. Exacto, porque va a tomar un avión. ¿Por qué me dijeron esto? Delete, como dice la Chiqui Baby. Exacto. Ya regresamos. Pero solo consiguen hacerme. Esta noche a las 9, TVV Network, análisis semanal. Nos toca a nosotros y lo vamos a dedicar a la diáspora. ¿Cómo es la diáspora y cómo aprovechar su potencialidad? Con Verónica Ruiz del Viso y Marianela Balbi. 80, Diana Ross publica Upside Down de su disco Diana, que fue un éxito prácticamente en todo el mundo. Y ahora tenemos otra música por acá. Adelante, Carlos. Ay Dios, ay Dios, ay Dios. A veces ocurre. ¿Qué fue, Laura? Bueno, no corre la música, pero es muy importante porque vamos a hablar de música. Bueno, no corrió la música. Eso que están escuchando ustedes es el virtuoso de los virtuosos. Hizo ya un disco con el ensamble Gurrufío y ahora hace otro disco con otro virtuoso grupo de venezolanos, C4 Trío. Estoy hablando de Hamilton de Holanda. Vamos a Río de Janeiro. Hamilton, muy buenos días, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Pero no te oigo, Hamilton. A ver. Estás en mute, Hamilton. Tienes que quitarle el mute al... Perdona. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, César. Gracias, querido, por tenerme acá para hablar un poco del disco con C4. Y aquí en Miami, ahí los estamos viendo a Héctor Molina, que por cierto, cumpliste años ayer, Héctor. Feliz cumpleaños. Se fue Héctor. Se perdió. No te estoy oyendo. Bueno. A ver, Hamilton, ¿qué fue esta experiencia para ti con C4 Trío?
Foi uma experiência maravilhosa porque eu sou um fã de C4, eu sou um fã da música venezolana. O primeiro país que eu toquei afuera de Brasil foi Venezuela, em Caracas e Mérida, em 1997. E desde esta época que eu escuto, eu conosco músicos de Venezuela. Gravei um disco também com o Ensemble Gurufio. Bueno, agora estou celebrando com mis amigos queridos de C4 este disco que se llama Tembla. Es todo un temblor. ¿Dónde lo hicieron? ¿Cuándo fue la experiencia, Hamilton? Bueno, hicimos el año pasado en agosto. Fomos a Colômbia, a Bogotá, para hacer um concerto no Teatro Colo Subsídio. Aí, junto com os chicos, fomos ensaiando e preparando o disco. E gravamos ensaiamos 2 dias, hicimos o disco mais 2 dias, e no quinto dia hicimos o concerto. Então foi uma experiência muito linda com eles. Muy bien. Bueno, fue maravilloso. Y ya lo podemos escuchar, ¿verdad, Hamilton, el disco? Sí, ya pueden escuchar porque está en todas las plataformas digitales. Bueno, yo soy suspecto de hablar, pero está muy linda el disco. Pues no me cabe la menor duda. Hamilton, entonces vamos a estar escuchando el disco. Ya lo estoy buscando acá, el disco Tiembla. Y ahora sí tenemos a Héctor y a Edward. Los felicito. Saludos. ¿Qué tal el disco? ¿Cómo fue la experiencia para ustedes? César, buenos días. Fue una experiencia maravillosa realmente hacer este disco con Hamilton. Es un disco que hicimos totalmente en vivo, bueno, casi en su totalidad en vivo, en un par de días que logramos tener en Bogotá justo antes de nuestra presentación que tuvimos en el Teatro Col Subsidio en Bogotá. Y es un disco que tiene que ver con la música latinoamericana, con distintos compositores, distintos géneros, y una unión muy, muy bonita y muy especial entre la cultura pues brasilera y la venezolana. Muy bien. Bueno, a buscar el disco Tembla, no Tiembla, sino Tembla, de C4 Trío con Hamilton de Holanda. Muchísimas gracias, Hamilton. Saludos. Un gusto conversar de nuevo contigo. Y muchísimas gracias a Héctor Molina y a Edward Ramírez de C4 Trío aquí en Miami. Hamilton está en Río de Janeiro. El reloj indica 10:47 de la mañana. Antes de cerrar el programa por el día de hoy, tengo acá esta información que, a ver, se me ha perdido ahora. Bueno, se me perdió la información de Rona. No tengo la ficha en este momento. Han capturado en... Rona, buenos días. Buenos días, César. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Han capturado en Colombia a 3 miembros del Tren de Aragua: Paola Alarcón, Viviana Medina y José Alexander Alarcón. ¿Quiénes son ellos? Mira, la información específica de quiénes son, por qué pertenecen al Tren de Aragua, pues no, o sea, son personas que si la policía colombiana en este momento está asegurando que pertenecen al Tren de Aragua, deben tener algunos elementos que lo prueban. O sea, no necesariamente son los jefes de la organización ni pertenecen a la cúpula. Entonces, no, por eso no es tan fácil identificar quiénes son. Lo que sí es cierto es que la policía colombiana, al igual que la policía chilena y la policía peruana, en los últimos 2 años han estado haciendo una búsqueda exhaustiva y un registro exhaustivo de las personas que pudieran ser miembros del Tren de Aragua. Es decir, si las autoridades de Colombia dicen que son miembros del Tren de Aragua, es muy probable que sea cierto porque ellos han venido haciendo un seguimiento y han venido intentando incluso hacer como una especie de clasificación para poder efectivamente identificar quiénes son Tren de Aragua y quiénes no. Entonces, esta captura, pues además conecta con otras que se han hecho recientemente en Colombia y que han sido además bien importantes. Una de ellas es la del Pilo, alias Pilo,
que es uno de los líderes más importantes del Tren de Aragua, o sea, él sí pertenece a la cúpula del Tren de Aragua. Esta persona fue detenida en La Guajira colombiana, controlando el tráfico de marihuana, ¿no? Esta persona era la persona que controlaba desde la prisión de Tocorón toda la operación de Güiria. ¿Y qué pasaba en Güiria? Bueno, desde Güiria se sacaba droga, desde Güiria se traficaba personas, migrantes, se traficaban mujeres para explotación sexual. Entonces, esta persona, desde la prisión de Tocorón, controlaba eso. Luego, hace poco, detuvieron a una persona en Bogotá también, líder de una de las facciones del Tren de Aragua, de una banda que operaba también en el estado de Aragua y que pertenecía al Tren de Aragua. Y este chico que detuvieron en Bogotá era el jefe de esa facción. Entonces, estas últimas detenciones que se han hecho en Colombia son muy importantes porque efectivamente las personas tienen una figura, o sea, están en una jerarquía, digamos que significativa dentro de la organización. Estos 3 últimos detenidos, no tengo exactamente qué jerarquía tenían, pero pues eso, hay como las últimas detenciones han sido, no son cualquier persona a los que han detenido en Colombia en los últimos meses. Me llama la atención que de 3 son 2 mujeres, Paola Alarcón y Viviana Medina. Sí, porque pues en la organización, aunque las mujeres no tienen roles de liderazgo, sí tienen una presencia importante, sí tienen una vinculación importante. De hecho, hace poco vimos cómo incluso el gobierno de Venezuela emitió una solicitud de alerta roja de Interpol también para la pareja del niño Guerrero. ¿Y hay alguna vinculación entre Paola Alarcón y el detenido Alexander Alarcón? La verdad no tengo información, pudieran ser familia, pero no tengo exactamente, porque eso, pues esta persona, cuando las traté de buscar, pues no consigo que estén entre los jefes de la organización. O sea, supongo que tienen unos roles intermedios y que en el caso de Colombia pues tendrían alguna función específica quizás más importante. Ya, bueno. Rona, muchísimas gracias pues por atendernos en el programa de hoy. Gracias por esta información. Gracias a ti, César. Un gusto. Gracias. Rona Rísquez es la autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, editado por Ediciones Darbar. Tenemos una noticia ahora. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Que ya para cerrar, ¿qué tenemos, Flor Alicia? Bueno, César, el cantautor colombiano Carlos Vives fue nombrado la persona del año por la Academia Latina de Grabación en reconocimiento a sus 3 décadas de trayectoria musical y su ayuda filantrópica, se informó hoy la organización. Es la recompensa a un camino auténtico, a un equipo maravilloso y sobre todo es el reconocimiento a los espíritus musicales de nuestra diversidad hispanoamericana, dijo Vives en un comunicado. Subrayó que esos espíritus nos enseñaron a amar y a enriquecer nuestra lengua, a cuidarla y a respetarla para enaltecer la humanidad. Con más de 30 años de carrera, Carlos Vives es una de las figuras más respetadas de la música en español. Es pionero de un nuevo sonido latinoamericano que redefinió el vallenato tradicional colombiano incorporando el pop y el rock. Es 18 veces ganador del Latin Grammy y 2 veces ganador del Grammy. Además fue el primer colombiano en ganar este último galardón. Cuenta con más de 10.000 millones de reproducciones en plataformas digitales, 20 millones de álbumes vendidos y éxitos como La Gota Fría, Pamaite, La Tierra del Olvido, Fruta Fresca y Volví a Nacer. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:53. La sorpresa del día. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.